Bienvenido. Camina este sendero conmigo y con todos los seres. Este es el canal de Uso Caminante. El día de hoy quería hablar de un tema bastante interesante que para el Buda es la quinta esencia del universo entero. Esta es la impermanencia. Para empezar tenemos que entender que incluso desde la ciencia moderna, podemos ver que los postulados dicen que en realidad no hay nada que sea eterno. Todo tiene un origen, todo tiene un principio y todo tiene un fin. El universo en sí mismo también funciona de esta manera. Al menos según la comunidad científica a nivel global está de acuerdo hasta cierto punto en este ítem. Por ejemplo, no sé, hay creadores de contenido muy grandes como por ejemplo Javier Santaolalla que explican que básicamente el universo, bueno, empezó con el Big Bang, que eso es pues digamos de conocimiento general, o al menos dependiendo de a quién le preguntes, pero digamos que empezó con el Big Bang y este es digamos el origen primigenio, claro, y nosotros podemos ver que el Big Bang funciona de manera semejante a una explosión porque es un punto muy caliente que luego se va expandiendo cada vez más y cada vez más y va a llegar a un punto en el que esta expansión va a ser tan inabarcable que no va a poder sustentarse a sí misma y todo se va a disipar porque va a haber tanto espacio y, o sea, alguien que sepa de física va a saber explicarlo mejor que yo, pero sí, o sea, básicamente en algún punto toda la cohesión de los átomos, toda la cohesión de la materia y de todos los elementos del universo ya no van a ser posibles. Y asimismo pasa con todo en nuestras vidas. Realmente es una reflexión que lo llevo a gran escala al principio, pero si lo llevamos a pequeña escala nos damos cuenta de muchas cosas. En realidad nos estamos preocupando a día de hoy con cosas que realmente vale la pena preocuparnos. Yo creo que en vez de preocuparnos deberíamos ocuparnos en ciertas cosas, porque preocuparse es o sea, antes de. Y claro, es muy fácil decirlo. Y de hecho al Buda y a varios maestros a lo largo de la historia se les han dicho: maestro, pero es que tú dices obviedades. Sin embargo, ¿hasta qué punto somos capaces o estamos dispuestos a llevar a cabo estas enseñanzas o estar dispuestos a ocuparnos como lo que estoy diciendo? Porque ocuparse no es simplemente, bueno, hoy estoy en tal cosa, digamos, estoy estudiando y voy a hacer la tarea, o sea, claro, o sea, sí, claro, eso es un gran paso, pero digamos que ocuparse de lo que estamos haciendo hoy es simplemente vivir el presente. Porque, por ejemplo, hablando un poquito de lo anterior, de la escala universal, por ejemplo, en el colegio yo me acuerdo que cuando niños nos enseñaron las fases de las estrellas. Y básicamente enseñaron que cuando el sol envejeciera, el sol se iba a convertir en un gigante rojo, en una gigante roja. Y esto lo que iba a hacer es que se iba a comer la tierra y que básicamente iba a explotar y que el sistema solar ya no iba a existir básicamente. Entonces todos los niños, yo me acuerdo que decían, ajá, cierto, como si pudieran presenciar ese momento. Y realmente hasta qué punto la humanidad, nosotros como humanidad en el presente, podríamos llegar a vivir esto. Yo creo que a este punto deberíamos reflexionar nosotros como seres humanos y darnos cuenta de que en realidad nuestro panorama actual es el que es, ¿cierto? Deberíamos ocuparnos de nuestro presente. Lastimosamente estamos viviendo una etapa de la humanidad muy cruda. Si bien es cierto que desde que me conozco, teniendo 27 años y en un país latinoamericano, es muy difícil no haber vivido un conflicto. La verdad es que en este punto de la historia creo que me siento algo triste, ¿cierto? Me siento algo desesperanzado, claro. Sin embargo, de todas maneras, conectado con la impermanencia de las cosas, de la manera que lo hablaba el Buda, nosotros podemos ver que en realidad ninguna guerra es eterna y con suerte todo saldrá bien. La verdad, por ejemplo, con el actual conflicto en Ucrania, con el actual conflicto en Palestina, si me preguntan qué posición tomo yo, la verdad yo no te sabría decir.
Personalmente no creo que sea correcto apoyar a un Estado como tal, o sea, como un Estado-nación, sino a la población civil en general. Y por ejemplo, con la cuestión de Israel-Palestina me entristece supremamente porque, a ver, a pesar de que jamás arremete contra la población civil israelí, lastimosamente, de manera muy triste, de todas maneras, a quien ataca principalmente el gobierno israelí no es ni siquiera el grupo terrorista como tal, sino de nuevo a la población árabe palestina, y eso es supremamente desgarrador. Y lo hace de manera desmedida, porque para empezar, Hamas es un grupo terrorista que no está tan bien equipado como si lo está el ejército israelí. O sea, es una operación desmedida, podría decirse. Además que, como les digo, o sea, es a la población civil a quien se ataca. O sea, es absolutamente triste y lastimosamente parece que no hay una solución a este conflicto. Sin embargo, tomando en cuenta las enseñanzas búdicas, podríamos hablar de un texto que leí el otro día, muy bonito. Voy a leerle solo un fragmento. Este texto pertenece a una reflexión de una maestra, una Roshi Joan Halifax, es el nombre de ella. Bueno, básicamente esto es lo que reza este texto. Gran parte de mi vida la he pasado relacionándome con situaciones que podrían considerarse desesperadas. Como activista contra la guerra, defensora de los derechos civiles, cuidadora de personas moribundas. También he trabajado como voluntaria con presos condenados a muerte en clínicas médicas de zonas remotas del Himalaya, donde la vida es muy dura, la comida es escasa y el acceso a la atención sanitaria es nulo. Y en Katmandú con refugiados Rohingya que no tienen estatus en ningún lugar. Tal vez se pregunten, ¿para qué molestarse? ¿Por qué albergar esperanzas de que se termine la guerra o la injusticia? ¿Por qué tener esperanzas en las personas que están muriendo o en los refugiados que huyen del genocidio o en soluciones del cambio climático? La noción de esperanza me ha preocupado muchas veces, pero recientemente, en parte gracias al trabajo de la crítica social Rebecca Solnit y su poderoso libro Hope in the Dark, Esperanza en la Oscuridad, me estoy abriendo a otra perspectiva de la esperanza, lo que llamo esperanza sabia. Como budistas, sabemos que la esperanza ordinaria se basa en el deseo de querer un resultado que bien podría ser diferente de lo que sucederá en realidad. No conseguir lo que esperamos suele ser experimentado como una especie de desgracia. Alguien que tiene esa esperanza tiene una expectativa que siempre se cierne en el fondo, la sombra del miedo a que sus deseos no se cumplan. Esta esperanza ordinaria es una expresión sutil del miedo y una forma de sufrimiento. La esperanza sabia no significa negar estas realidades, sino afrontarlas. La esperanza sabia no consiste en ver las cosas de manera irrealista, sino verlas como son, incluida la verdad del sufrimiento, tanto su existencia como nuestra capacidad para transformarlo. Cuando nos damos cuenta de que no sabemos qué sucederá, ese tipo de esperanza cobra vida. En esa amplitud de incertidumbre se encuentra precisamente el espacio que necesitamos para actuar. Y bueno, esta es la lectura que les quería compartir, que si bien habla de la esperanza, quería conectarlo con el tema de la impermanencia precisamente por esto, porque, claro, si bien las cosas llegan a su fin, al ocaso de sus días, realmente esta no es una razón para permanecer en pasividad. De hecho, conectándolo con una lectura occidental, podemos ver que los existencialistas, entre ellos Jean-Paul Sartre, entre ellos Albert Camus y bueno, tal vez Nietzsche, podrían hablar de esta cuestión de la voluntad.
Y de hecho con aún mayor razón Nietzsche, porque él tiene un libro titulado Voluntad de Poder. Pero bueno, para no alejarnos mucho porque ya este video está llegando a su fin, básicamente yo quiero darles esta reflexión. Todo va a llegar a su fin, nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de nuestros maestros. Va a llegar un punto en el que nos vamos a quedar solos. Tal vez solos físicamente, pero no estoy hablando de espíritus o de cuestiones misteriosas. Estoy hablando de nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos acompañan, tanto nuestro linaje como estudiantes del Dharma, como nuestros ancestros de familia, nuestros amigos, toda esta gente nos acompaña en nuestra mente, en nuestra memoria, y siempre lo harán. Y eso es lo importante mientras nos mantengamos con vida, mientras tengamos a alguien a quien amar, mientras tengamos a alguien importante, lo suficientemente importante como para que 1000 años se sientan como 5 minutos al lado de esa persona. Allí es cuando podemos empezar a hablar de impermanencia, porque estamos viviendo el presente. Ese es el momento en el que más presentes estamos. Y bueno, este es el final del video y muchas gracias por acompañarme y por reflexionar a mi lado. Estoy supremamente triste por lo que está sucediendo en este momento con Ucrania, con Palestina, y la verdad dirijo todas mis intenciones y mi amor bondadoso a la población civil de estas naciones tan bellas y a la mía propia también, por supuesto. Que todos los seres sean felices. Muchas gracias.